Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas, y vamos a pasar este tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos en la recta final de este año y sin duda Dios ha sido bueno, ha sido fiel para con nosotros. Y también hemos tenido que aprender a vivir en este tiempo. Con esta pandemia, ¿verdad? No podemos decir no voy a vivir, tenemos que vivir, porque Dios quiere que vivamos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dice Filipenses 4:12, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Así es, tenemos que seguir viviendo, porque ese es el propósito de Dios. Y tenemos que aprender. ¿Qué es aprender? Adquirir el conocimiento de algo por medio de estudio o vivencia. Dicen los maestros que hay 3 clases de alumnos, ¿verdad? Los que quieren aprender, los que les cuesta un poco más de trabajo el aprender y los que no quieren aprender. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que quieres aprender? ¿De los que te cuesta un poquito? ¿O de los que no quieren aprender? Es importante que en ese tiempo aprendamos a vivir y que aprendamos a recibir, a retener las bendiciones de Dios, porque sin duda Dios continúa bendiciendo a todo aquel que sabe retener y sabe aprovechar sus bendiciones. Dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Así es, la bendición de Dios es la que enriquece. Y nosotros necesitamos retener esa bendición. Necesitamos compartir esa bendición en nuestra familia, con nuestros amigos. Y tenemos que ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a aprender a vivir en ese tiempo, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo todas las restricciones que el sector salud nos pone, pero el sector salud no nos dice que no vivamos. Tenemos que vivir, porque esa es la voluntad de Dios, y por eso Dios está con nosotros. Dios cumple sus promesas. ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo retener, disfrutar de las bendiciones de Dios? Dice Hebreos 12:5, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido, pues el Señor disciplina a los que ama. Si algo necesitamos aprender en ese tiempo, es a ser hombres y mujeres disciplinados. Hombres y mujeres de que verdad que entendamos qué es la disciplina. Se aplica al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para su pueblo o persona. Así es. Dios en este tiempo está disciplinándonos. Y tenemos que entender, muchos de nosotros nos gusta ser rebeldes. No entendemos. Por eso muchas veces nosotros nos quejamos, ¿verdad? Y pensamos que Dios no nos ama. Dios en este tiempo nos está disciplinando. Y nosotros necesitamos ser disciplinados. Necesitamos aprender los beneficios de ser hombres y mujeres que Dios nos esté disciplinando. Dice Proverbios 15:32, si rechazas la disciplina, solo harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás. Así es. Cuando nosotros nos resistimos a que Dios nos discipline, ¿verdad? Nosotros mismos nos estamos alejando de la bendición de Dios, de los propósitos de Dios. Somos hombres y mujeres que queremos seguir viviendo a nuestra manera. Y en ese tiempo tenemos que aprender, tenemos que estar dispuestos a ser disciplinados por Dios, porque Dios de verdad quiere mostrar y quiere que tú recibas todo aquello que Él ha preparado, porque sin duda Dios ha permanecido siendo fiel para con cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo nosotros tenemos que tomar esa decisión de entrar en el proceso de recibir las instrucciones de Dios y entender que es para nuestro beneficio. Dios no busca perjudicarnos,
Dios no busca y no anhela que seamos hombres y mujeres que caminemos, ¿verdad?, fuera de su voluntad. Él quiere bendecirte, Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros necesitamos en este tiempo ser hombres y mujeres disciplinados. Por mucho tiempo lo resistimos, ¿verdad? Nos quejamos y pensamos que si podemos manipular a Dios, pero no se puede, porque Dios conoce todo. No podemos ocultar nada ante los ojos del Señor, porque Dios es nuestro creador y Él nos conoce a la perfección. Así que no le podemos engañar. Debemos de ser hombres y mujeres que digamos: Señor, necesito ser disciplinado por ti, porque tú tienes propósitos, porque tú eres fiel y tú vas a cumplir todo aquello que has declarado en ese tiempo. Dice Hebreos 5:8: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En ese tiempo necesitamos aprender disciplina, pero también necesitamos aprender a obedecer. Dice la palabra que Jesús lo aprendió, la obediencia, por las cosas que sufrió. Así es, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos obedecer a Dios, pero Dios conoce, sabe los beneficios que nos trae a nuestras vidas, que seamos hombres y mujeres obedientes. Te hago una pregunta: ¿te cuesta trabajo obedecer? Dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a someternos, a obedecer. ¿Qué es obedecer? Dice: acción de acatar la voluntad de una persona que manda, ¿verdad? Y tenemos que entender, nos resistimos, ¿verdad?, el querer obedecer, porque no entendemos los beneficios, porque pensamos que podemos solos y que ponemos muchos pretextos para no entrar en la escuela de la obediencia, porque no entendemos todos los beneficios. Y Dios quiere lo mejor para con nosotros. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que en ese tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tú seas un hombre, una mujer, una familia bendecida por el Señor. Porque para eso Dios te ha llamado, pero necesitas aprender. En esos tiempos son tiempos difíciles, pero son tiempos donde Dios continúa siendo Dios. Y tenemos que aprender a obedecer al Señor. Es necesario que aprendamos a obedecer. Dice Romanos 16:19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Sabes? Nosotros no podemos decir que obedecemos a Dios. Tiene que ser nuestro testimonio lo que la gente ve. Es fácil ver a un hombre, a una mujer que obedece a Dios, porque es un hombre, una mujer que está caminando bajo el cuidado, bajo los propósitos de Dios, porque ha entendido que Dios tiene control sobre todas las cosas, que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Dice la palabra de Dios que Él guardará en completa paz cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Un hombre que obedece a Dios es una persona que confía en Dios, que no está angustiada, no está preocupada, porque sabe que Dios hará todo aquello que Él ha declarado. Por eso en este tiempo tenemos que aprender. No son tiempos para improvisar, no son tiempos para poner excusas, son tiempos de verdad para poder nosotros decidir. Necesitamos ser disciplinados y necesitamos en ese tiempo decidir obedecer al Señor, porque eso va a traer bendición para con nosotros. En el segundo libro de Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Sí, necesitamos llevar cautivo todo pensamiento, porque siempre vamos a tener pensamientos con buenas intenciones.
¿verdad? Pero esas buenas intenciones son pretextos para no obedecer a Dios, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios ya tiene un plan perfecto y Dios no va a modificar, no va a cambiar los planes que tiene. Y nosotros tenemos que decidir, ¿obedecemos o no obedecemos a Dios? Dios es Dios y tiene cuidado de nosotros. ¿Qué haces o qué hacemos cuando Dios dice en su palabra? Vengan a mí todos los que están cansados, ¿verdad? Y llevan cargas pesadas. Muchas veces nosotros no llevamos nuestras cargas a Él. Nosotros queremos solucionar, nosotros queremos buscar respuestas, cuando tenemos que aprender. Si Dios dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, vamos a Él, entrégale a Él lo que estás viviendo en este tiempo. No trates de buscar soluciones donde no hay soluciones. Sé obediente al Señor, entrégale. ¿Qué haces cuando leemos en su palabra que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas? ¿Verdad? Tenemos que aprender a obedecer. Si Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, pues vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando lo hagamos, Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades. Él tiene conocimiento de tu necesidad. Muchas veces nosotros mismos no sabemos cuál es nuestra necesidad, porque confundimos. Pensamos que necesidad es lo que queremos, pero necesidad es lo que necesitamos. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas en este tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer en este tiempo. Porque la palabra así es. Su palabra nunca regresará vacía. Su palabra nos muestra, nos revela qué hacer en ese tiempo y qué no hacer en ese tiempo. Pero tenemos que aprender a ser obedientes. Por eso Él dice la palabra de Dios, que nunca se apartará de ti el libro de la ley, sino que meditemos en él de día y de noche, y hagamos conforme en él está escrito. Entonces todo nos saldrá bien, cuando nosotros obedezcamos y vayamos a la palabra de Dios. Porque vamos a decidir y vamos a entender, yo en este tiempo tengo que ser obediente al Señor, porque Dios está con nosotros. Porque no son tiempos para experimentar, no son tiempos para ver qué pasa, no son tiempos para buscar a Dios, porque Dios tiene respuesta. Dios quiere mostrarnos qué hacer, pero también nos quiere enseñar qué no debemos de hacer en este tiempo. En este tiempo no podemos hacer locuras. En ese tiempo tenemos que ir obedeciendo la palabra de Dios, lo que Dios está hablando. Necesitamos en ese tiempo. Dice la palabra en Gálatas 6:7. Siempre se cosecha lo que se siembra, ¿verdad? En ese tiempo necesitamos también aprender a sembrar. Es una pregunta. ¿Qué estás sembrando en este tiempo? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es sembrar? Esparcir semillas en un terreno preparado, ¿verdad? Eso es sembrar. Preparar un terreno y salir lo que tú gustes sembrar, ¿verdad? Verduras, plantas. Tenemos que entender qué estás sembrando. Dice la palabra que el que siembra abundantemente segará abundantemente, y el que siembra escasamente pues segará escasamente. ¿Estás sembrando en ese tiempo abundantemente o escasamente? Mucha gente dice, no es tiempo, en ese tiempo no es tiempo de hacer nada. Es mentira. Es un buen tiempo cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, cuando nosotros le estamos pidiendo dirección a Dios.
qué hacer o qué no hacer. Entonces es tiempo de sembrar. Dice la palabra que el sembrador salió a sembrar y que parte de las semillas cayeron a la orilla del camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte que cayó entre espinos, pero una parte que cayó en buena tierra y que salió fruto al 100 por 1. Pues en esos tiempos tenemos que entender, Dios está con nosotros, sí, pero somos nosotros los que necesitamos aprender cómo poder nosotros retener la bendición de Dios, cómo poderla retener, ¿verdad? ¿Qué estás sembrando en este tiempo? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando entre tus amigos? ¿Estás sembrando una palabra de fe? ¿Estás hablando de las promesas de Dios? ¿O estás sembrando temor? ¿O estás sembrando duda? ¿Son tiempos difíciles? Sí, son tiempos difíciles. Pero Dios está con nosotros. Dios ha declarado, ¿verdad? Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que en ese tiempo debemos de aprender todo aquello que Dios nos está hablando, todo aquello que necesitamos aprender en ese tiempo, porque te vuelvo a recordar, necesitamos continuar viviendo. Necesitamos vivir. No necesitamos o desear morir, no. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos, el propósito de Dios es que disfrutemos, el propósito de Dios es que compartamos, porque Dios está con nosotros. Entonces tenemos que tener el deseo, el anhelo, el propósito. Tengo que aprender. Y te vuelvo a repetir, aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio de estudio o de vivencia. Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios y debemos de aprender de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Si estamos cometiendo errores, aprender de nuestros errores. Como hijo de Dios, de verdad, no hay fracasos. Quizás tomamos malas decisiones, pero sabemos que tenemos un Dios de oportunidades, un Dios que nos vuelve a dar una segunda o tercera oportunidad. Entonces, en ese tiempo yo te animo, que seas un hombre, una mujer o una familia, que de verdad tu anhelo sea aprender a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, que tu anhelo sea, tu decisión sea retener las bendiciones de Dios, disfrutar, compartir de las bendiciones de Dios, porque esas bendiciones dice que no añade tristeza alguna en ellas. Entonces tenemos que saber, tú y yo somos el pueblo de Dios, tú y yo somos hombres y mujeres, ¿verdad? Que Dios de verdad ha sido fiel para con nosotros. Así que levántate, donde quiera que estés o lo que estés viviendo, pídele perdón a Dios y dile, Señor, yo quiero aprender. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer o esa familia que en medio de toda esa situación yo aprenda y yo me levante y yo entienda, como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Y en este tiempo necesitamos permanecer en la presencia de Dios, porque Dios quiere y Dios puede bendecirnos. Así que es tiempo de levantarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos resistido al aprender y solamente nos hemos quejado o hemos puesto excusas, Señor. Señor, estamos en un buen tiempo y podemos aprender de todo, Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, Señor, como decía Pablo, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, Señor. Sí, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú permanecerás siendo fiel, porque tú, Señor, serás nuestro escudo, porque tú estarás delante y atrás de nosotros, porque tu palabra dice que tú nos has puesto como cabeza, no como cola, que tú nos has puesto arriba y no abajo, Señor. Tu palabra dice, Señor, Padre, que tú nos has bendecido, Señor, y que nosotros prestaremos y que no pediremos prestado, Señor. Señor, gracias.
Gracias por tu fidelidad y gracias porque tenemos, Señor, la oportunidad y la capacidad de aprender, Señor. Aprender de ti, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Te damos toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué fiel es Dios, que siempre está con nosotros y que a pesar de lo que estamos viviendo, que a pesar de lo que estamos escuchando, siempre hay y siempre habrá una palabra de Él, una palabra que transformará, que cambiará toda circunstancia. Donde quiera que se hable de la palabra de Dios, esa palabra tiene el poder de cambiar toda circunstancia. Y yo espero que esta palabra cambie tu vida, que esta palabra cambie la situación que estás viviendo. De verdad, que Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas, y que vivas de acuerdo a los propósitos de Dios y que estés abierto a aprender de las promesas de Dios. Hasta luego.